Entonces vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos y todas. Con alegría vamos a nuestra última semana académica del diplomado, agradeciendo el compromiso a todo el magisterio que ha estado en pie durante estas 15 semanas. Hoy tenemos un tema, ay, me disculpa mi perrito, un tema muy importante que está en este momento en discusión y que sin duda pues compete a todo el magisterio, no solo a un estatuto o a otro. Bueno, el tema del estatuto de la profesión docente. Entonces hoy nos acompañará el profe Nelson Alarcón, ejecutivo de FECODE, y como tutor, moderando la semana, William Barón. William, buenos días, bienvenido. Buenos días a todas y todos, compañeros y compañeras que nos acompañan los sábados de manera muy puntual. Felicitarlos a todas y a todos por ese desarrollo y por esa participación democrática ayer en las elecciones de nuestro movimiento sindical. Eso solo demuestra que se fortalece nuestro movimiento sindical. Eso desmiente lo que algunos vienen diciendo, que el movimiento sindical colombiano está hacia la baja. Nosotros creemos, compañeros, que ese fortalecimiento nos da la fuerza necesaria para seguir en la lucha de las reivindicaciones y los derechos de nuestro gremio y de los diferentes sindicatos del país, porque tenemos que mirar que también el movimiento sindical de la CUT es un movimiento que se fortalece cada día más. Agradecerle a todas y a todos. Es bien importante para nosotros como Escuela Nacional Sindical de FECODE entender que las filiales y FECODE y la CUT con estos cursos de formación sindical que están dando mucho resultado, porque eso se demuestra en la participación, eso se demuestra en la motivación que se dio ayer en cada una de nuestras filiales, donde vimos copiosa participación, valga la redundancia, de nuestras maestras y maestros haciendo ejercicio democrático a quien tenía pues en su haber para dar su voto. Agradecerles a todas y a todos. Hoy vamos a desarrollar un tema de mucha importancia, como todos los temas que se han desarrollado en este diplomado, que creo que ustedes más que nosotros lo pueden calificar. Y van a estar con nosotros el compañero Nelson Alarcón del Comité Ejecutivo, como lo planteó Anita, los compañeros del equipo que están y obviamente los compañeros que nos están y nos continúan acompañando. Entonces, en ese orden de ideas, saludarlos, darles la bienvenida, felicitarlos y darle la palabra a nuestra compañera Isabel Polayacuero, a quien felicitamos. Pienso que ya le veo sonrisa de felicidad eh, y esperamos que, como a todos los compañeros y compañeras del Comité Ejecutivo que se presentaron, colocaron su nombre a disposición de la democracia, le vaya de la mejor manera. Isabelita, usted lo sabe que lo dice este equipo de corazón. Gracias, William, gracias. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras, al equipo de escuela, a mi compañero el ejecutivo, aún compañero Nelson Alarcón, a quien aprecio bastante, a quien le doy gracias por ese compartir en estos 4 años y medio en el ejecutivo. Decirle, compañero, que en nombre de nuestra federación les doy un agradecimiento a quienes participaron en esta justa democrática sindical, una elecciones enmarcada con muchas situaciones difíciles que hemos rechazado muchos y muchas, de difamaciones, de mentiras. Se volvió esto como una elección de las tradicionales. El llamado es que nosotros como organización sindical, como maestros y maestras, como pensadores, como forjadores de conocimiento, como constructores de sociedad, tratemos de dejar pues todas esas prácticas que nos hacen daño. Me disculpan porque sé que ustedes no están aquí, pero pues para que hagamos una reflexión sobre eso. El voto en blanco, como describe ahí un compañero, muy marcado, voto en blanco que es porque no tiene por qué votar o tiene algún descontento. Es importante, y desde esta Secretaría de Organización y Educación Sindical, con los 11 compañeros y compañeras del equipo, hemos tratado y le hemos cumplido al magisterio con esta formación política sindical
desde diferentes puntos, ángulos en todo el territorio colombiano, para que entendamos el papel del maestro, entendamos que nos toca formarnos, y en este contexto que estamos viviendo, que no es solamente en Colombia, sino en mundial, que han dado un vuelco, que ha dado un giro, es importante que estemos acorde a todos esos retos y todas esas innovaciones que existen hoy en el mundo. Y ahí debe estar el maestro. Decirles que hoy el tema es muy importante, como todos los temas que hemos visto, todos son importantes para nuestro actuar como pedagogos y para nuestro actuar como líderes sindicales. Y el tema de hoy, que es el estatuto docente, donde también se escuchan diferentes voces de descontento, de cosas que no son así, de apreciaciones. Quiero decirles, compañeros y compañeras, haciendo un recuento, nosotros venimos de una lucha de más de 10 años para lograr un estatuto docente que sí dignificara la profesión, un estatuto docente que nos diera unas condiciones dignas. Y es así que nace ese estatuto 2277, donde se construye con los maestros y maestras de Colombia, donde hay muchas prebendas, donde hay muchas posibilidades del maestro mejorar su situación económica, un estatuto docente que hoy está en extinción. Tenemos un estancamiento en el escalafón, tenemos un estancamiento también en esa dignificación del maestro y la maestra, pero fue la construcción de todo un gremio unificado ante un gobierno que arrasaba derechos, con un gobierno que en cada departamento el salario era diferente, en cada departamento un proceso disciplinario para el maestro y la maestra era diferente, el ingreso, bueno, todas esas situaciones que ustedes conocen. Y llega pues un tiempo en el 2001 que nos aplica un decreto lesivo y nefasto para los maestros y maestras de Colombia, que son los que hoy van a tomar esa bandera de continuar en la lucha, en continuar con ese quehacer pedagógico, y que los que ya dentro de poco nos vamos, nos toca abrazarlos y apoyarlos para que de verdad nuestra profesión no vaya al limbo, para que quienes lleguen sean profesionales de la educación. Pueden ser compañeros de otra profesión, pero que sean pedagogos, que se hayan preparado como pedagogos. Y hoy hemos rechazado el 1278, y en esa lucha se ha exigido desde el año 2011 que el compañero Nelson Alarcón de todo eso les va a hablar, cuáles son los criterios, cuáles son las temáticas que deben de quedar en ese estatuto, cómo va a ser el ingreso, cómo va a ser la permanencia, cómo va a ser los procesos disciplinarios, los estímulos, bueno, todo lo que va ahí, el ascenso, etcétera, etcétera. Y nosotros exigimos, los maestros y maestras de Colombia, un solo estatuto, y le llamamos estatuto único, pero nacieron unas sentencias por algunas demandas donde direccionaban otros estatutos y nos dividieron. Colombia es el país, en Latinoamérica, que tiene más de un estatuto. Y eso lo que ha hecho es dividirnos. Y hoy tenemos 2277, hoy tenemos 1278, hoy tenemos en el futuro no muy lejano, un estatuto para los maestros en educadores indígenas y para los maestros en educadores afrocolombianos, negros, raizales y palenqueros. Y nos divide, porque eso nos está dividiendo en los territorios a nosotros. Ojalá pudiéramos haber conseguido un estatuto único con un capítulo con enfoque diferencial. No se pudo, pero FECODE le está apostando a este estatuto donde van los maestros del 1278 y 2277, que ha sido construido con ustedes, con nosotros, con todo el magisterio, porque hemos recibido propuestas para alimentar eso que vamos a llevar al Ministerio de Educación. Desde el 2011 se aprobó en un acuerdo de FECODE con el gobierno constituir una comisión tripartita, y en el 2013 se le dio ya vía libre a esa comisión,
pero hoy no hemos avanzado. Se ha avanzado un poco en este gobierno, pero por la negociación quedamos estáticos. Pero ese estatuto, los maestros y maestras de Colombia somos un solo gremio, somos de la profesión docente y debe de ser todo igual para nosotros. El ingreso, la permanencia, los procesos disciplinarios, la manera de ascender, la manera de reubicarnos, la manera de pronto, de un proceso de vincularnos. Aquí lo que importa es ese quehacer pedagógico que nosotros debemos de tener en el aula, ¿cierto? De esa educación pertinente, de esa educación de acuerdo al contexto y al territorio, pero ojalá no se hubiese dividido al magisterio de Colombia. Muchos por las elecciones nos criticaron al comité ejecutivo de FECODE, hubo mucho enfrentamiento, mucha mentira. El compañero Nelson Javier Alarcón, que viene de hace dos ejecutivos, él sabe y ha presentado unas propuestas en relación a cómo ese estatuto docente de verdad puede dignificar la profesión docente. Hoy el gobierno, el Ministerio de Educación dirigido por la doctora Aurora Vergara Figueroa y el viceministro Héctor Sánchez, nos han presentado unas propuestas de dignificación, de cómo fortalecer la pedagogía, cómo fortalecer ese actuar del maestro y de la maestra, con esos diplomados, con esos estímulos, y son las propuestas que ha hecho FECODE a través de todos estos tiempos. Y eso lo vamos a lograr, compañeros y compañeras, porque los maestros y maestras se merecen lo mejor. Igualmente decirles que estamos en expectativa, pues, de cómo se va a dar lo de la negociación. Hoy el gobierno ha sido muy lento. Hoy los maestros, muchos no salieron a votar porque pensaban, tienen desconocimiento que no somos los maestros, que no es FECODE quien hace los decretos. FECODE en las mesas de negociación ha exigido los decretos de salario, nos dicen que son 35 decretos porque no solamente somos los maestros y que ya estaban para firma, pero nos falta esa formación porque los maestros no entienden y hubo una campaña de no votar porque no salían los decretos. En esa negociación tienen que quedar cosas claras, tenemos que aprovechar este cuatrenio para dignificar nuestra profesión. Decirles, compañeros y compañeras, muy agradecida con la vida, muy agradecida. Se te cerró el micrófono, Isabel. Para llegar nuevamente al Ejecutivo, ya llevo más de 7,000 votos, y ese agradecimiento, ese fruto del trabajo, del compromiso, del respeto, del conocimiento, de la honestidad, pero el fruto más grande es la anuencia de los que votaron por mí. Si aquí en este diplomado hay un compañero que me dio el voto de verdad desde Buenaventura, un calor tan temprano en la mañana, mi abrazo, mis agradecimientos. Vamos a continuar, compañeros, en esta lucha por la educación pública. Vamos a continuar defendiendo los derechos laborales y prestacionales de los maestros y maestras de Colombia, sin distingo de etnia, sin distingo de territorio, porque todos somos un solo gremio, pero más vamos a seguir defendiendo esas condiciones dignas que se merecen nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes para de verdad tener una educación de calidad, que no es solamente el componente del quehacer maestro, sino que son otros componentes que se requieren para que la educación sea de calidad. Al equipo, ya estamos en la semana 15, que ya estamos terminando. Muchísimas gracias, compañeros del equipo, a cada uno de ustedes. Desde la distancia les envío pues ese deseo que ojalá vuelvan a este nuevo comité ejecutivo, porque tienen la responsabilidad, tienen el conocimiento, tienen ese talante de verdad, compañeros, ayudar al empoderamiento de los maestros y de las maestras y de las organizaciones sindicales. Compañeros y compañeras, muchísimas gracias de verdad, y que el Señor de la vida me los bendiga. Gracias, Isabelita, por esas palabras que introducen el tema
que vamos a tratar hoy. Felicitaciones por ese trabajo que viene realizando y esperamos que continúe en ese trabajo en el nuevo ejecutivo de la federación. Sin más preámbulos, entonces vamos a darle la palabra a nuestro compañero Nelson Alarcón, nuestro compañero Nelson, que es un maestro de base, que salió allá de ese pueblito de Boyacá y con su trabajo sindical, entonces llegó a Sindimaestros, estuvo en sus 2 periodos en Sindimaestros, fue presidente de Sindimaestros, y después presentó su nombre al comité ejecutivo, salió al comité ejecutivo, lleva 2 periodos, ha sido presidente del comité ejecutivo, y bueno, Nelson, sabe que nos une más un rango de amistad. Felicitarlo también por el trabajo que hizo en la federación, porque ha aportado mucho y sabemos que seguirá aportando. Tiene la palabra Nelson en este tema tan importante para el magisterio. Bueno, muy buenos días. Un saludo cordial y fraternal a cada uno de los compañeros y compañeras. Muchas gracias, William. Saludar a Isabelita, a los demás integrantes del comité ejecutivo. Saludar, por supuesto, a todo al equipo de escuela. Ayuda a los compañeros y compañeras, Alvin, a Julio, bueno, a Anita, a Luzaida. Buen día, Nelson. Buen día, Nelson. Hola, doctor Carlos Torres, desde Chiquinquirá, Boyacá, su merced. Desde Chiquinquirá, un abrazo fraterno. Man. Bueno, Muchos éxitos. igualmente, saludar a cada uno de los compañeros y compañeras presentes acá en el desarrollo de este encuentro, en este encuentro del diplomado, una sesión más en este proceso. Agradecerles de verdad la invitación. Hemos culminado un ciclo en FECODE muy importante, con sus bemoles, pero bueno, creo que la experiencia nos da para seguir en los diferentes escenarios con la madurez, con la pulcritud que siempre hemos tenido. Afortunadamente no ha sido por hacer malas cosas, por hacer malas negociaciones, sino al contrario. Creo que en ese escenario vamos a continuar y hoy desde el espacio de la Central Unitaria de Trabajadores continuaremos con esa ardua labor, con esa lucha, con esa entrega, con esa convicción y agradecerle a todas y a todos por el apoyo y también, por supuesto, haber participado en este proceso electoral importante para nuestras organizaciones sindicales, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Como se trata de hacer acá, me dicen, es un tema de un análisis, de contar realmente cómo estamos, cómo va el tema de estatuto, por qué se dio estos nuevos ajustes. Porque muchas de las personas, de los maestros, hoy no tienen claro realmente o no han diferenciado que lo que estamos haciendo es ajustando una propuesta de estatuto de la profesión docente. Y cuando digo que estamos ajustando una propuesta del estatuto de la profesión docente, lo digo porque en el Congreso Federal de Paipa, llevado a cabo del 4 al 7 de marzo del 2013, allí se aprobó una propuesta de estatuto de la profesión docente que fue radicada ante el gobierno nacional en ese entonces, en el mes de abril del 2013. Y sobre esa base es que se ha venido discutiendo durante los últimos años la propuesta de estatuto de la profesión docente. Hay que partir de ese hecho, porque muchos dicen, no, que vamos a hacer un estatuto nuevo. No, estamos realizando unos ajustes a esa propuesta. ¿Y por qué tenemos que realizarle unos ajustes? Porque hoy de una u otra manera tiene desactualización. Y una de esas grandes desactualizaciones es el tema del escalafón docente en el siguiente criterio. En el siguiente criterio. Isabelita, ¿me estás llamando? En el siguiente criterio. Primero, el escalafón docente. En el escalafón docente del estatuto aprobado en el Congreso Federal de Paipa del 2013, tiene 5 grados y diferentes subniveles o niveles y subniveles.
Y en ese escenario allí están por puntos para poder establecer el salario de los maestros y maestras. Y yo sí quisiera saber cuántos compañeros y compañeras saben a qué equivale cada punto de esa propuesta de estatuto de la profesión docente. Yo no sé si alguno puede responder o nos ayuda, más que responder, nos ayuda a retroalimentar. ¿A qué equivale en la propuesta del 2013 que hoy oficialmente está radicada desde ese año ante el gobierno nacional y qué significa cada punto? ¿En qué está traducido cada punto? Bueno, creo que ninguno. Cada punto está traducido en medio salario diario legal vigente. ¿Qué significa eso? Nosotros tuvimos que ajustar, tenemos que ajustar, no tuvimos, tenemos, porque eso todavía no se ha aprobado. Tenemos que ajustar esa propuesta porque nosotros desde el año 2014, 2015, cuando iniciamos un proceso de nivelación que ganamos en el marco de la negociación y la lucha en el 2015, logramos de que a partir de ese año los maestros y maestras puedan tener una nivelación o una remuneración salarial más alta, llamémoslo así, o superior que los demás trabajadores y trabajadoras, y que el salario mínimo legal vigente. Si nosotros continuamos en la discusión con el gobierno nacional, con esa fórmula, con esa propuesta, pues lo que se iba a generar era un decrecimiento del salario de los maestros y maestras. Llegado el caso de que hubiéramos concertado una propuesta, por eso tenemos que ajustarla. Por eso se tiene que cambiar en esa parte y esos puntos no pueden ser equivalentes a medio salario diario legal vigente. Cuando desde el 2015 ha sido superior el incremento salarial que el salario mínimo, excepto el año inmediatamente anterior. El resto, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y el 2023 creo que también puede llegar a eso, entonces es superior al salario mínimo. Por eso teníamos que hacer ajustes. Dos, resulta que con esa propuesta, el maestro y la maestra, pues vería una situación compleja, tanto el 2277 que hoy la tiene, pero también los compañeros y compañeras del 1278. Resulta que los compañeros y compañeras del 1278 hoy tienen estancado su escalafón docente. Hoy muchos compañeros, miles de compañeros, aproximadamente entre 9,000 y 10,000 compañeros y compañeras están en el grado 3D, que ya no pueden ascender ni mucho menos reubicarse. Por tanto, se requiere y se necesita un escalafón docente que le dé mayor movilidad para poder tener una mayor remuneración salarial. Muchos compañeros del 1278 llevan 5 o 6 años en la 3D y no tienen, ni han tenido, ni tendrán ninguna posibilidad de poder ascender y reubicarse. Por eso es importante hacer estos ajustes de la propuesta del estatuto de la profesión docente. Y por supuesto los compañeros y compañeras del 2277 que requieren y necesitan un proceso de ascenso y que se puedan mover dentro de una estructura, porque hay compañeros del 2277 en el grado 14 que tienen más de 10 años, 15 años, 20 años. Hay compañeros que llevan 25 años allí en ese proceso. Lo tercero, que hay que hacerles ajuste y que en eso estamos y que por eso se ha desarrollado el Congreso y por eso el día lunes y martes se desarrollará nuevamente un Congreso extraordinario o Asamblea Federal para mirar, para poder consensuar si es preciso, ojalá que sea por consenso y no sea por mayorías allí esos ajustes que se requiere y se necesita. Tercero, resulta que la propuesta del 2013 no se
desarrolla la producción académica? Partimos del hecho que defendemos y seguimos defendiendo los 3 criterios: títulos, experiencia y producción académica. Resulta que allí no se define ni se desarrolla la producción académica. Nosotros dijimos, cuando digo nosotros, diferentes sectores, diferentes compañeros y compañeras, entonces dijimos, bueno, aquí hay que darle una forma, aquí hay que traducir esa parte de qué es la producción académica. Y dijimos, bueno, producción académica y pedagógica. Bueno, le llamamos ahora producción académica y pedagógica. Yo diría producción académica, pedagógica y curricular, que es la actividad que desarrollan los maestros y maestras en cada una de sus aulas. Pero allí tenemos que especificar, y aquí lo que decimos en estos ajustes, algunos decimos que lo que se tiene que hacer es que se le tenga en cuenta al maestro y la maestra toda su producción académica pedagógica, que los que escriben ensayos, que los que escriben obras literarias, que los que desarrollan propuestas de innovación, proyectos pedagógicos alternativos, innovación pedagógica, investigación, etcétera, etcétera, que participan en foros, en seminarios, tanto a nivel municipal, departamental, nacional, internacional, que los que escriben obras literarias, que los que escriben para revistas indexadas, que los que escriben para revistas del magisterio, para otras revistas académicas, pedagógicas, pues obviamente se debe tener en cuenta, pero para eso se debe sistematizar. Y aquí entre más se produzca académica y pedagógicamente por parte de los compañeros y compañeras, pues más puntos, porque lo traducimos o algunos le decimos puntos, otros le dicen otras cosas, diferentes propuestas, pues tiene que ser sistematizado y se le tendrá en cuenta para el ascenso y la reubicación. Allí en el Congreso Federal han surgido multiplicidad de propuestas legítimas, y bueno, será el día lunes y martes donde iremos a dirimir cuál es el objetivo real, claro y concreto. Que entre mayor posibilidad exista para generar producción académica y que se le tenga en cuenta todo lo que hacen los maestros y maestras, pues bienvenido. Muy importante que se pueda tener en ese escenario. Allí en el Congreso Federal se presentaron 5 propuestas aproximadamente frente al tema de cómo debe ser una nueva escala salarial, la forma y la manera de ascender y reubicarse, la forma de poder llegar a cada una de ellas. Bueno, yo no me voy a poner acá a hablar específicamente de cada uno, pero sí esperamos que el próximo lunes y martes realmente podamos llegar a esos consensos que se requiere y se necesita para poder ajustar y poder llevar y presentar esos ajustes a la mesa de negociación con el gobierno nacional. Porque hasta que FECODE institucionalmente, hasta que la Asamblea Federal no consolide esos ajustes a la propuesta de estatuto de la profesión docente, no podemos negociar el tema del mismo, ya que pues ese es un acuerdo y por supuesto sobre qué vamos a negociar si se ha tomado la decisión y determinación de realizar estos ajustes que están en proceso y gracias al aporte de muchos compañeros y compañeras de las diferentes regiones, de los diferentes sindicatos filiales, de los CEID, etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante avanzar en cada uno de esos temas, de esos procesos. Allí lo que decimos también es que se deben tener en cuenta esos 3 criterios. Algo que hemos concertado y consensuado, y me corrigen los compañeros y compañeras si me equivoco, de lo de la Asamblea Federal es que automáticamente con base en su título, el maestro y la maestra puede ascender en el escalafón docente. Con base en su título, no esperar ningún proceso de concurso, ni disponibilidad presupuestal, ni absolutamente nada de esas circunstancias, no, con base en su título. Y debe ser así, y así tenemos que pelearlo, porque no va a ser fácil, independientemente del gobierno del cambio, que ayudamos a elegir la inmensa mayoría de los maestros y maestras,
no va a ser fácil una negociación y concertación frente al tema de estatuto de la profesión docente, pero allí debemos quedar. Otro elemento muy importante que hay que tener en cuenta es el tema del régimen disciplinario. Aquí hay una discusión si realmente elaboramos o establecemos un régimen especial disciplinario para los maestros y maestras de Colombia, o si nos sometemos o continuamos, mejor más que someternos, continuamos con el régimen general disciplinario que hoy existe. Hay algunos sectores que dicen que nosotros debemos tener un régimen disciplinario especial para los maestros y maestras. Pero hoy en la realidad y en la práctica no tenemos ningún tipo de propuesta al respecto. Allí en la propuesta de estatuto está condensado y consensuado que sea el régimen general de todos los trabajadores y empleados públicos del país. Esperamos que realmente el martes, el lunes y el martes pueda salir una definición al respecto frente a este tema. Lo otro aquí es precisamente el tema del costo del estatuto de la profesión docente. Pasando, bueno, antes de hablar del presupuesto, pasando por el tema que hay que incluir, el tema de la estabilidad laboral. El tema de que realmente se puedan dar garantías políticas y sindicales para todos los maestros y maestras. Y cuando hablo de garantías políticas, que el maestro o la maestra pueda pedir una licencia para poder ejercer su derecho a ser candidato o candidata o su derecho a hacer o presentarse a alguna corporación, ya sea consejo, alcaldía, gobernación, asamblea, senado, cámara de representantes, que pueda pedir una licencia. Y allí lo tenemos condensado, que realmente se pueda tener ese derecho político que anteriormente existía. En el 2277 existía ese derecho. Y fue, obviamente, con todo el tema disciplinar, fue arrebatado frente a esas circunstancias. Por eso es muy importante poder avanzar eso. El tema del reconocimiento y el derecho y a la vez el otorgamiento de los permisos sindicales, el ejercicio sindical. Allí también se plantea este tema para que realmente se pueda dar como corresponde y como debe ser frente a esas circunstancias. El tema de la evaluación. Aquí nosotros, compañeros y compañeros, tenemos claro, hay unanimidad, no hay ninguna dilación al respecto. Nosotros decimos no a la evaluación punitiva ni sancionatoria, que sea una evaluación cualitativa que conlleve a la cualificación y formación docente por parte del Estado que le pueda brindar a cada una y cada uno de los maestros y maestras. Eso hay unanimidad al respecto. No es cierto, como algunos dicen, que no, que nosotros estamos de acuerdo con la evaluación y que sancionen al maestro. No, no estamos de acuerdo. Lo que estamos diciendo es que no puede ser ni punitiva ni sancionatoria, ni que vaya a sacar de la carrera docente a los maestros y maestras de Colombia. Es una cosa totalmente diferente y en eso no me voy a detener porque ya tenemos la claridad al respecto. Aquí viene el tema de que en los títulos, aquí veo que alguna profe está escribiendo, y entonces dice los títulos, aquí para que en este proceso, y lo que se está mirando en el Congreso Federal es que realmente que todos los títulos puedan ser válidos para los maestros y maestras y seguir ascendiendo o reubicándose dentro del escalafón docente. Que puedan tener esa oportunidad, que los que han estudiado tienen 2, 3 maestrías, 2, 3 especializaciones, etcétera, etcétera, esos títulos de más que tienen, que un título de ellos les sirvió para estar en un grado en el escalafón, los demás les pueda servir ¿para qué? Para reubicarse en el escalafón docente y mejorar salarialmente sus ingresos en ese escenario. Eso está planteado allí, por supuesto, en estas propuestas y esperamos que realmente se puedan aprobar el próximo lunes y martes en el Congreso, en la Asamblea Federal de FECODE extraordinario. Pero acá hay un tema y algún compañero lo escribía o compañera acá,
la red. Aquí es el tema presupuestal. Aquí pasa por un tema presupuestal. Compañeros, aquí nos vamos a echar carreta y cuenta. Si no logramos la reforma al sistema general de participaciones y que se apropie aproximadamente 3.5 billones de pesos, que pueda haber incremento de 3.5 billones de pesos anualmente, no hay estatuto de la profesión docente. Aquí por eso es importante, por eso es esencial, por eso es fundamental la reforma al sistema general de participación. Por eso tenemos que seguir luchando esa reforma al sistema general de participación. Hemos logrado avanzar en poder consolidar el acto legislativo y la fórmula que realmente puede incrementar real y progresivamente estos recursos en los próximos 10, 12 años. Pero aquí se requiere adicionalmente esos recursos para el tema del estatuto. Porque el solo hecho de la asimilación docente del 2277 al nuevo estatuto, del 1278 al nuevo estatuto, entonces los compañeros y compañeras, o mejor, el Estado requiere para los compañeros y compañeras, el gobierno requiere aproximadamente 2.7 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que con la asimilación el compañero y compañera, por supuesto, va a quedar en una escala salarial mayor a la que tiene. No va a ser perfecta o igual, más que perfecta, igual. Excúseme, utilicé mal el término. No va a ser igual. Entonces me explico, un compañero y compañera del grado 14 que está devengando 4.700.000 y para la nueva estructura, el promedio de todas las propuestas que hay que requieren su proceso de asimilación, pues el compañero o la compañera del 2277 del grado 14, pues quedará 350.000, 400.000 por encima a lo que estaba en ese proceso de asimilación. Por eso se requiere y se necesita, pero adicionalmente, cuando entre en vigencia la estructura que sea aprobada automáticamente, pues el maestro y la maestra va a tener mejoras salariales porque va a estar ascendiendo y reubicándose en el escalafón docente sin regla fiscal, sin que se utilice la disponibilidad presupuestal. Entonces, eso requiere unos mayores recursos para poder financiar. Aquí nos vamos a decir mentiras en ese escenario. Y esos son los recursos que tenemos que pelear. Por eso nosotros le hemos planteado al gobierno nacional, uno, la reforma al sistema general de participación. Y llegamos al acuerdo que en el segundo semestre de este año tiene que presentarse por parte del gobierno la propuesta concertada en la mesa de alto nivel donde hace parte FECODE y el gobierno nacional, las federaciones de alcaldes, las confederaciones de concejales, las de alcaldes de capitales, la federación de departamentos y todo el staff del gobierno nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Planeación Nacional, Ministerio del Interior y por supuesto Presidencia de la República. Por eso es importante mirar también las fuentes de financiación para poder hacer esa reforma al sistema general de participación. Porque así como nos están dando la justificación del gobierno nacional frente a las propuestas económicas que le hicimos, no, es que el marco fiscal de mediano plazo no tiene espacios, vamos a tener una situación crítica económica en los próximos años y todo eso en esas circunstancias, en esos escenarios, entonces es complejo. Por eso es importante concertar el tema de la reforma al sistema general y los recursos para el estatuto de la profesión docente, que son bien altos en este escenario, ya que este año, para su conocimiento, para el conocimiento de ustedes, compañeras y compañeros, la cifra que nos presentó el gobierno nacional, que era de 3.4, ascendió a 3.9 billones de déficit para cumplir con lo mínimamente que se debe hacer del año 2023 para la planta de personal docente y funcionamiento
también, por supuesto, de la planta administrativa. Entonces, en ese escenario estamos esperando, estamos mirando esas circunstancias, estamos avanzando en este tema. No es fácil. Tenemos ese gran reto la próxima semana de poder sacar y hacer los mejores esfuerzos por parte de todas y todos los compañeros y compañeras para tener esa posibilidad real, clara y concreta de tener una propuesta ajustada de estatuto de la profesión docente, continuar con el proceso de negociación, continuar con el proceso de concertación, poder mirar y tener y llegar a puntos de encuentro con el gobierno nacional frente al tema de los recursos a corto, a mediano y largo plazo que se requieren y se necesitan para poder tener el estatuto de la profesión docente en ese escenario. Esperamos realmente que podamos avanzar. Vamos, la inmensa mayoría de las cosas creo que van a salir por consenso allí en la comisión o en la Asamblea Federal. Trabajamos arduamente y esperamos que realmente el martes podamos salir con un documento de propuesta de estatuto de la profesión docente ajustado para continuar el proceso de negociación y concertación. Yo dejaría ahí, son como elementos de análisis que colocamos en este escenario y bueno, esperamos poder avanzar, esperamos poder tener los aportes que hicieron muy importantes de los compañeros y compañeras, más de 150 aportes, sugerencias, recomendaciones, propuestas, etcétera, etcétera, que se recogieron y sobre esa base fue que se hizo, que se realizó en estos escenarios. Gracias, compañero Nelson, por esa exposición y esa claridad a esos temas que se están trabajando y se trabajaron en la Asamblea Extraordinaria de inicio de este mes y en la Asamblea Extraordinaria que va a ser el próximo lunes y martes. Los compañeros deben tener claridad que en la unidad didáctica y en el material que hemos colocado está la propuesta del año 2012, que como Nelson lo planteaba, es la que se está reajustando porque así lo determinó la Asamblea y así lo determinó la Asamblea de Medellín y la Asamblea de Paipa. Es sobre ese trabajo que se está realizando, ¿cierto? Está la nueva propuesta con los ajustes de todo el trabajo que hizo los compañeros y las compañeras en los CEIDI, en las escuelas sindicales de las filiales, y está también un trabajo de cruza de información, de sistematización de ese trabajo que se hizo a través de la Universidad Distrital y que son los elementos que se están discutiendo. Entonces, compañeros y compañeras, vamos a iniciar. Nelson, le pido el favor de que nos acompañe otro rato porque aquí viene lo más importante, que es despejar las dudas y las preguntas que tengan los compañeros y las compañeras. Y vuelvo y repito, partimos del hecho que como es un tema que hemos venido trabajando desde el año 2012, los compañeros y las compañeras ya han tenido la información necesaria y suficiente. Entonces, quiero solicitarle el favor a Luchita y a Ana María para que en esta partecita tomen el mando. Muchas gracias. Gracias, William. Pues Nelson mientras y sale William. por allí el sorteito, vamos leyendo algunas preguntas. Hay bastantes preguntas. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, señora, se escucha muy bien, Bueno, dale. listo, preguntan, ¿están contemplados los logros? Bueno, algunas preguntas el profe Nelson las ha venido respondiendo, sin embargo las voy a leer porque es importante que están allí. ¿Están contemplados los logros anteriores como maestrías, diplomados, ponencias? Oh my God, se me cerró. Entonces, mientras Dale. tanto, le damos la palabra a la compañera Belkis Ruiz Cabarcas. ¿Se encuentra en sala? Profe Belkis. Para la participación con vos un minutito. Profe Ana Isabel Pérez Gil. Ana Isabel Pérez. Profe Jairo Yair Barrera. Sí, buenos días. Profe Jairo, bienvenido, un minutico, adelante. Bueno, lo estaba escribiendo precisamente en el chat y es frente al discurso que teníamos ahorita del profesor Alarcón, donde manifestaba que
que en la estadística que se tiene hay docentes con 2 especializaciones, maestrías, doctorados, pero pues yo quería saber si FECODE realmente tiene una estadística de esa cantidad de docentes, porque en Colombia es muy difícil hacer un posgrado, ¿sí? Aún más realizarlo en el exterior por el proceso de convalidación. Entonces yo quería saber porque se está pensando es solo en aquellos docentes que tienen ese tipo de titulación. Y bueno, y los que son normalistas, ¿cómo harían para acceder a ese tipo de ascensos y reubicaciones? Esa es mi pregunta. Gracias, Bueno, profe ya Jairo. recuperé por aquí en el otro Ok. dispositivo. Menos mal que tenía 2 abiertos en la... Por aquí preguntan si los maestrías, diplomados, ponencias, entre otros, para los nuevos se tendrían en cuenta para los nuevos ascensos. Profe, pues usted ya lo respondió, pero es importante, ¿no? Ya se está, o sea que, es decir, ya se está negociando el estatuto único como está redactado en la última copia que se socializó. Pregunta a la Profe, profe Nelsi, ¿qué posición tiene FECODE frente a la propuesta de que se consolide la evaluación institucional como proceso de evaluación del proceso educativo, donde estamos involucrados y si se requiere evaluados los maestros en vez de una evaluación de desempeño individualizada? Y mejor acordar un código disciplinario para los maestros que no cumplan con sus funciones. profe Viviana Andrea Álvarez. Buenos días. Profe Viviana, bienvenida. Un minutito, adelante. No, pues básicamente no conocía de que ese estatuto se estaba tratando esa propuesta desde el 2013. Digamos, en Soacha, lo que se ha hecho es el trabajo con, o sea, por instituciones. Ha sido muy difícil, los rectores no dan casi el espacio para poder tratar esto del estatuto, pues se entregaron lo que se pudo de propuestas a la persona encargada que le llevó al Ejecutivo. Pero igual nos surge es como eso del profesor, o sea, yo veo que como mis compañeros y en el municipio no tienen tantos títulos como está en esa estadística, y los pocos que han estudiado sus maestrías, doctorados han sido la mayoría con recursos propios, porque el municipio casi no saca, pues digamos, estos incentivos para que los maestros estudien, ¿sí? Posgrados. Entonces sí se hace también necesario que esa propuesta de que salgan esos recursos, no tanto con acuerdos de 30 segundos, mi profe. 50-50, sino como de más becas o algo así para posgrados. Gracias. Gracias, profe. Pregunta la profe Paula Andrea, en relación de en el punto de la relación técnica de estudiantes, en el caso de los docentes orientadores, ¿cuál es el criterio en ese caso? ¿Cómo se va a efectuar esa negociación? Pregunta la profe Erika Cruz, ¿por qué la propuesta de estatuto crea un poco de cargos directivos y no perfiles, por ejemplo, de educación especial, que sí se necesitan? Pequeños dictadores ya nos sobran, infortunadamente. Profe Nelson, pregunta el profe David Urrutia, ¿cómo será lo de la rectificación de títulos? ¿Será inmediato o también está supeditado al ficticio situado fiscal? Profe Diana Caterín Carreño. Profe Diana Caterín, ¿se encuentra en sala? Entonces le damos la palabra a la profe Nelsi Ayala, un minutico. Vamos a tener solo 3 compañeros que han levantado la manita. Profe Gracias, Nelsi, un profe Aida, minutico. gracias. Bueno, yo hubiera esperado, respetuosamente digo, hubiera esperado que se haga una socialización y un análisis capítulo por capítulo de la propuesta de estatuto, puesto que hay temas importantísimos sobre los cuales reflexionar en cada uno de los capítulos. Desde Nariño nosotros hicimos una propuesta o un análisis, digamos así, capítulo por capítulo, que fue llevada y entregada pues a FECODE, donde encontramos temas importantes. Yo sé que en un minuto no voy a alcanzar a expresar todo lo que nos causa inquietud desde Nariño, pero que sí pensaría que se debería destinar un tiempo importante para ello, y que si esto está contemplado en la asamblea extraordinaria que va a haber
en la semana que viene. Por ejemplo, a nosotros nos causa mucha inquietud cuando el estatuto, en la propuesta de estatuto habla de profesionales no licenciados con la posibilidad de ingresar a la carrera docente. 30 segunditos, mi profe. Y FECODE siempre ha defendido y en sus discursos ha sido la profesionalización de la carrera docente. Entonces, ¿cuál va a ser la posición o cómo va ese tema frente a contemplar que los profesionales no licenciados ingresen? Luz, ¿seré yo o la profe no se la escucha? Sí, Ah. se escucha la profe Nelcy y Sí. Anita. Sí se está señora. escuchando, Anita. Sí, se me escucha. Bueno, entonces pongo Sí. los temitas, discúlpeme si me paso del minuto, sobre la profesionalización de la carrera docente que Sí, está en mi el profe, capítulo 1. 15 segunditos, profe Nelcy. Ok, sobre los órganos de vigilancia y control, donde ya se incluye a la Comisión Nacional del Servicio Civil, que para los del 2277 eso antes no existía. Sobre las nuevas modalidades de nominación, sobre todo en la parte directiva, donde hay supervisores y otros cargos que, pues para el sentir de muchos maestros, pareciera ser cargos burocráticos. Sobre lo del escalafón, bueno, que el profe Nelson ya fue sobre en donde más se enfatizó, Tiempo, mi pero no profe. fue claro lo de los puntos. Y así sobre la evaluación de desempeño, bueno, que ahí ustedes ya me leyeron la pregunta, pero sí hubiera sido importante que se hubiese hecho un análisis de capítulo por capítulo y si Ok, nos mi profe. puede avanzar en cómo va, pues para esta Asamblea General, cómo se va precisando los temas. Gracias, álgidos. profe Nelson. Gracias, Gracias. profe. Ok. Pregunta la profe Diana, yo quisiera que nos pudiera explicar, o bueno, solicita la explicación, lo del tiempo de prórroga para poder ejercer un cargo público como alcalde o concejal y luego regresar al cargo docente. Pregunta un profe, buen día, compañero Nelson, una pregunta, el tema de los docentes del decreto 804, ¿cómo va en el nuevo estatuto? Pregunta la profe Margarita. ¿Es posible que los docentes estudiantes de doctorado puedan pedir una licencia remunerada al menos en su último semestre para que logren su formación? Pregunta el profe Oscar Hernández, los errores del estatuto 1279 y que precisamente han salido en investigaciones recientes donde se evidencia cómo los puntos por publicaciones se convierten en una mafia. ¿Por qué insistir en ello? Entiendo que se refiere al sistema universitario. El profe Juan Guillermo pregunta, ¿cómo establecer un proceso de evaluación que se dirija al componente disciplinario en cuanto a que también hay que romper el conformismo de varios profes que no realizan procesos formativos coherentes con una educación pública y de calidad? Y, Profe Freddy. pensé que ya habíamos acabado el de No, con nos vos, dije, quedan, ay, nos el de quedan chat. 2 participaciones con Listo, vos, listo, listo. pero de un minutico. Profe Freddy. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor, adelante un minutico, Sí, por buenos favor. días. Es para trabajar simplemente en lo que tiene que ver con la situación administrativa que el doctor Alarcón la tocó así someramente. Es mirar también la posibilidad cómo en el nuevo estatuto se incorpore la participación en política, desde luego que permita que el magisterio pues se incorpore en esa actividad. Porque el 2277 y el 278 y los fallos del Consejo de Estado y de las diferentes sentencias de la Corte dicen que no es posible porque una de las tranqueras que hay es que deben renunciar un año antes a la actividad electoral, es decir, al ejercicio de las elecciones. En ese sentido es importante que se debe trabajar en eso porque el magisterio tiene una gran fuerza en las diferentes entidades territoriales y podríamos tener allí alcaldes, concejales, gobernadores que permitan apoyar esfuerzos hacia las iniciativas que desde lo sindical se puedan presentar. Una pregunta que le hago al doctor Alarcón es en el sentido que cuando él manifestaba que para efecto de los ascensos en el 30 escalafón... segunditos, mi Sí, profe. sí, permítame. Que con relación al ascenso en el escalafón no era necesario tener en cuenta la regla fiscal y lo que tiene que ver con la disponibilidad presupuestal. Yo creo que en ese sentido hay que revisar por qué uno de los componentes importantes para efectos de que se dé el ascenso en el escalafón es la disponibilidad presupuestal. ¿Cómo se va a ascender el escalafón nacional docente si no hay una disponibilidad fiscal, si no hay una regla fiscal que permita atender esas necesidades? Porque un ascenso implica un dinero y si no existe la disponibilidad presupuestal,
Me imagino lo que se debe garantizar es que... Tiempo, mi profe. Ya, permíteme un segundito. Lo que se debe garantizar es que se dé las garantías para que el sistema general de participación territorial se modifique sustancialmente, que permita ajustar esos ascensos y que haya disponibilidad presupuestal. Muchas gracias. A usted, profe, muchas gracias. Y finalizamos participación con voz para terminar luego con Anita en el chat. La profe Paula Andrea Ortiz. Un minutico, por favor. Vale, muchísimas gracias. Muy buenos días. Profe Nelson, tengo unas inquietudes en relación a la parte de docentes orientadores. Una ya pues fue leída por parte de la compañera. La otra situación es que si en la parte de negociación se ha tenido en cuenta que nosotros los docentes orientadores no solamente atendemos estudiantes, sino también padres de familia y compañeros docentes en la parte de la labor pedagógica y también los procesos reguladores teniendo en cuenta la 1620. Entonces, teniendo en cuenta eso y también nuestras funciones y los procesos en relación a proyectos, ¿cómo se va a realizar justamente esa negociación? ¿Cuál va a ser los criterios para lo relacionado con norma técnica? Adicionando esto que le estoy comentando, profe Nelson, mil gracias. Muchas gracias. Gracias, profe. Pregunta el profe Ricardo Antonio. Algunos docentes tenemos 2 pregrados, los 2 válidos para el ejercicio de la profesión docente, según la resolución 3842. ¿Los pregrados adicionales también son tenidos en cuenta según la propuesta de estatuto de la profesión docente? Pregunta el profe Byron. Quisiera preguntar dónde quedan los docentes de colegios privados. Y 2, ¿cómo sería el salario de enganche de licenciados o profesionales? Esas son las preguntas, profe. Gracias, Anita. Gracias, Luchita. Compañero Nelson, todo esto pues es fruto de que está en un tema de gran discusión. El lío que tenemos acá en la radio y en la televisión es que tenemos el tiempo limitado. Tiene usted 20 minutos para responder ese cúmulo de preguntas. Bueno, voy a tratar, yo quisiera que la compañera, creo que Paula Andrea, ella hacía una pregunta específica sobre los docentes orientadores, que no alcancé a copiar tu inquietud, discúlpame, compañera. Listo, profe. Muchísimas gracias. Verá, profe, lo que pasa es que hay una inquietud generalizada, uno respecto a la norma técnica, en el caso de docentes orientadores, en relación a estudiantes. Y hay otra situación que tiene que ver pues con nuestras funciones que la verdad en este momento cambiaron. A partir del año anterior ya no tenemos la parte directiva sino administrativa. Y hay unas funciones que la verdad dan mucha preocupación ya que son muy dubitativas y quedan muy abiertas también a los rectores frente a lo que ellos van a presentar, ¿no? Teniendo en cuenta la 1620, profe Nelson, y al nivel de atención que nosotros brindamos, que no solamente a docentes, sino a estudiantes, sino también a docentes y padres de familia, y los proyectos que nosotros llevamos, todo esto, ¿cómo se va a llevar a proceso de negociación? Porque la verdad, la cantidad de trabajo y por atención, como le estoy manifestando a estas 3 comunidades, pues obviamente incrementan nuestro nivel de trabajo, más lo que adicionan las secretarías de educación. Entonces, hacia allá va mi pregunta. Listo, bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, profe. Bueno, primero, aclarar, una compañera hacía una sugerencia que debía hacer un análisis capítulo por capítulo. Primero, aclarar que hoy estamos haciendo un análisis general. Mal haría yo hacer un análisis específico frente a una propuesta determinada de ajuste al estatuto de la profesión docente. Porque hay multiplicidad de propuestas. No sería equitativo o no sería justo más que equitativo en ese proceso. Por eso hablé en términos generales, porque bien hubiera podido hacer una sustentación y justificación de una de las propuestas que yo he sustentado en las diferentes asambleas generales. Sería irrespetuoso con los demás compañeros y compañeras que también tienen propuestas. Y acá no estoy a nombre personal, sino estoy a nombre del Comité Ejecutivo de FECON. Esto se viene discutiendo desde hace muchos años. En el 2013
se imprimieron más de 500.000 cartillas que le llegaron a todas las instituciones, todas las organizaciones e instituciones educativas del país. Hago esa claridad también. Y se realizaron diferentes seminarios, encuentros regionales, municipales en la inmensa mayoría del país a través del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes CEID y de Escuela Sindical, tanto a nivel regional como a nivel nacional en ese escenario. Lo segundo, el compañero Belkis pregunta el tema de estadística frente a la parte de maestrías, especializaciones, doctorados. FECODE realmente no tiene una información detallada. Nosotros nos lo hablamos con base en la información que nos suministra el Ministerio de Educación Nacional. Pero así como lo coloca en ese escenario, tanto maestros y maestras que tienen diferentes títulos de pregrado, de posgrado, de maestrías, de doctorado, como muchos compañeros y compañeras que no tienen los títulos requeridos para poder ascender en todo el proceso de escalafón docente con base en ellos. Por eso allí se plantea en una de las propuestas, o se tiene y se ha mirado esa parte, bueno, que el compañero o la compañera mínimamente pueda utilizar todos los criterios. Cuando hablo todos los criterios, hablo de los 3 criterios: título, experiencia, producción académica, o 2 de los 3 criterios, o 1 de los 3 criterios, para que pueda mejorar salarialmente y por supuesto ubicarse en el escalafón docente o reubicarse en el mismo. Por eso es importante dar esas diferentes opciones para que el maestro y la maestra que no ha podido profesionalizarse mucho más, pues pueda tener la opción también que con base en la experiencia o el tiempo de servicio, con base en la producción académica, se pueda reubicar en el escalafón docente y así mejorar salarialmente. Pero aquí también le hemos propuesto al gobierno nacional de cómo fortalecer el tema de la formación y que le permita esa flexibilización al docente, al compañero y la compañera, para que pueda ir a las universidades, para que pueda profesionalizarse, para que pueda realizar sus especializaciones y maestrías, pero todo eso depende de estos procesos y estos escenarios. También en ese escenario, pues con base en el tiempo de servicio, con base en la producción académica, pues puede reubicarse o ascender en el escalafón docente. Por supuesto que se tendría todo en cuenta, ya lo había respondido, todo en cuenta se podría acumular el tema de la producción académica, el tema de la realización de foros, de diplomados, la realización de especializaciones, de maestrías, también el tema del tiempo de servicio que se puede acumular para poder reubicarse dentro del escalafón docente. Todo eso lo puede acumular los maestros y maestras, y hay unas propuestas en las cuales se habla de crear una entidad especial que se encargaría de hacer todo este proceso de sistematización y de guardar allí o tener las evidencias para que el maestro y la maestra pueda reubicarse en el escalafón docente con base en esos criterios. Serían los encargados de tener eso, el tema de la producción académica, el tema de los títulos, el tema de la experiencia. Claro que nosotros defendemos acá el proceso de la evaluación como un proceso educativo, institucional, y bueno, hay propuestas y hay muchas otras en ese sentido. Algunos compañeros plantean, como lo han descrito acá en el tema de que se pueda tener como ese proceso en el desarrollo, la evaluación institucional. Bueno, algunos proponen de que sea la única evaluación, que sea en ese escenario. Nosotros lo que decimos, bueno, miramos el mecanismo. Lo importante es que partamos de un criterio, que la evaluación no sea ni punitiva ni sancionatoria, que no sea para destituir mucho menos a los maestros y maestras, y en eso tenemos acuerdo. Ya es mirar el mecanismo y la forma y en qué manera o de qué tipo se llamaría este proceso, o si se desarrolla en la evaluación institucional o en qué otro proceso. Creo que la evaluación debe ser un diálogo pedagógico, un diálogo entre los compañeros y compañeras. Miremos cómo hacen la evaluación o cómo desarrollan la evaluación
en las escuelas normales, los pares, dialogando con el maestro y con la maestra, entre compañeros y compañeras, entre pares, precisamente. Y sobre esa base, pues se fortalece la cualificación, la formación, se revisan las deficiencias y debilidades para así poder formarse o cualificarse en los docentes o los directivos docentes en ese escenario. Importante, bueno, está la discusión ahí frente al tema del código disciplinario, si es para específicamente para los maestros y maestras o si nos regimos por el Código Nacional. Esperemos que tomemos la mejor decisión el día lunes y martes frente a este tema, si se mantiene que sea el régimen general o si se toma la determinación de un régimen especial disciplinario para los maestros y maestras, y eso conllevaría a que tendríamos que ponernos nuevamente o continuar mejor y escribiendo una propuesta, elaborando la propuesta para poder ser aprobada en el Congreso Federal de FECODE. El tema de la relación técnica de los docentes orientadores, bueno, aquí lo hablamos. Precisamente nosotros planteamos la modificación de las relaciones técnicas, del 30-20, en el pliego de peticiones lo planteamos, modificación del 30-20, es más, nosotros ya le alcanzamos a presentar una propuesta al gobierno nacional justificando, como lo decía la compañera Paula Andrea y el compañero que también se refirió a este tema de la relación de docentes orientadores, de cómo realmente se puede incrementar la planta de personal. Acá sí no hay un criterio y una política de incrementar la planta de personal, no hay absolutamente nada para poder modificar las relaciones técnicas. Se tiene que modificar la planta de personal para poder modificar las relaciones técnicas en ese escenario. Y eso pasa también, ¿por qué? Por la reforma al sistema general de participaciones para que hayan mayores recursos para la educación y así poder nombrar mayor número de maestros y maestras. Le hemos presentado esa propuesta, porque la compañera Paula tiene razón en el sentido también, por supuesto, en muchas cosas de lo que habla. Hoy los docentes orientadores los colocan a realizar otras actividades ya administrativas, tienen que atender las reuniones con padres de familia, con estudiantes, con otras quehaceres que no corresponden a sus funciones realmente, pero desafortunadamente con esas circunstancias lo está haciendo. Entonces, uno, ¿cómo ajustamos el tema de las funciones? ¿Sí? Y dos, para quitar esas responsabilidades administrativas que tiene. Y tres, ¿cómo planteamos allí en esta propuesta de estatuto, en el tema de la reforma al sistema general, en la modificación del 30-20, esas relaciones que se disminuyan, relación docente, orientador, estudiante, por supuesto, los cargos también directivos, la relación y por supuesto docente, estudiante, docente, que pueda disminuir tanto en la parte urbana como en la parte rural. Bueno, algunos critican que para qué se crea cargos directivos. Yo creo que hay que retomar, así una propuesta de retomar los cargos directivos porque de una u otra manera han desaparecido y se ha disminuido la planta de personal. Miremos que en los últimos 20 años la planta de personal, tanto docentes, directivos, docentes, se ha disminuido en 180,000 puestos de trabajo. Se ha disminuido en los últimos 20 años. Con la reforma al sistema general se disminuyó la planta de personal en 180,000 cargos a nivel nacional. Entonces, aquí cómo recobramos, pero cómo recobramos no solamente los cargos, sino verdaderamente la esencia de ser rector, de ser coordinador, de ser coordinadora, de ser supervisor, supervisora. En ese escenario, cómo realmente se reivindica es el tema pedagógico, académico, no el tema dictatorial, no el tema de la imposición, no el tema de exigencia, no, es cómo realmente se puede articular desde lo pedagógico, desde lo académico. Los profesionales que no tienen el tema de la vinculación, el tema del estatuto, que no son licenciados o licenciadas en educación. Entonces aquí lo que se establece, y que en eso estamos de acuerdo, es que el compañero o compañera que quiere ingresar a la carrera docente, que es profesional de otra área diferente de educación, pues que el compañero o la compañera mínimamente debe tener una especialización en educación antes
de ingresar a la carrera docente, para que podamos reivindicar el tema de la carrera docente. Bueno, el tema de la licencia o la prórroga. Yo hablé de la licencia por participación en política o la licencia en ese escenario. ¿Qué es? Que el compañero o la compañera lo pueda pedir como una licencia para ir a estudiar, como una licencia no remunerada para motivos particulares. Igual, eso ya lo habíamos alcanzado a hablar con el anterior ministro. Inclusive alcanzamos a tocar algunos elementos o puntos para elaborar el borrador de proyecto de ley, pero nosotros más que proyecto de ley queremos que quede inmerso como una de las garantías y derechos de los maestros y maestras en el estatuto de la profesión docente. Entonces, aquí tenemos en ese escenario, tenemos en esas circunstancias poder avanzar en ese tema y que obviamente el tiempo sea el que se requiera, el que se necesite por parte de cada uno de los compañeros y compañeras que lo van a solicitar. Ya será un tema de reglamentación, pero que mínimamente se pueda garantizar que el compañero le respete. Si no gana en el proceso electoral político, pues obviamente que pueda inmediatamente, si lo desea, regresar a su cargo al cual pertenece o a la planta de personal en esa situación. Es una separación temporal, en otros términos, de la carrera docente. Yo creo que si estás, aquí dicen, ¿cómo establecer un componente disciplinar sobre la evaluación? Yo creo que ese componente disciplinar es más que cómo se puede establecer en ese diálogo pedagógico con el compañero o la compañera esos procesos. Creo que se trata es más que disciplinar, cómo retroalimentar la experiencia tanto de un compañero como del otro en ese diálogo pedagógico. Yo creo que nosotros tenemos que encaminarlo en ese escenario, en esas circunstancias, en esos momentos que realmente se pueda dar para poder retroalimentar, para poder mirar cuáles son nuestras falencias y con base en ese diálogo pedagógico, cómo poder capacitar, cualificar, formar, retroalimentar a cada uno de nuestros maestros y maestras en ese proceso. Precisamente acá con el tema del estatuto, del ascenso y reubicaciones, si logramos, por eso tenemos que apropiar recursos, se tienen que apropiar por parte del gobierno nacional, por eso se requiere la reforma al sistema general de participaciones para romper la regla fiscal. Y acá hay varias propuestas y que el lunes y martes las iremos a analizar y a mirar en el sentido de que precisamente no puede ser la regla fiscal la que determine el ascenso y la reubicación del maestro y maestra. No, lo que debe determinar es la cualificación, la formación, la producción académica, el tiempo de servicio para que el maestro y la maestra pueda reubicarse o ascender en el escalafón docente. No puede ser la regla fiscal. Por eso aquí en muchas propuestas precisamente es que el maestro o la maestra es el que determina si asciende y se reubica, no una regla fiscal, no que el gobierno lo diga, ya va a depender del maestro y la maestra para poder ascender y reubicarse en el escalafón docente. Por supuesto, escalafón docente, nosotros ahí tenemos el tema de los colegios privados, el tema de los compañeros del 804, proponemos allí un capítulo especial y esperamos que realmente se pueda avanzar en el tema, ya que los docentes de los colegios privados pues no les respetan, no tienen estabilidad, no les respetan ni siquiera el pago de su salario con base en el grado, base en su título o los diferentes grados del escalafón docente. Entonces, ¿cómo tenemos? Y ahí tenemos un capítulo especial para los compañeros y compañeras, tanto el 804 como los compañeros de los colegios privados. Y por supuesto, el salario de enganche, pues que sea equivalente con base en el título del compañero o la compañera, y allí se propone una escala que obviamente el lunes y el martes iremos a determinar, pero que el salario de enganche tiene que ser igual o superior mínimamente a los demás trabajadores y trabajadoras del Estado. Por eso se hace una equivalencia, un promedio, para que se pueda respetar en ese sentido. Bueno, espero haber respondido rápidamente las preguntas, sugerencias, inquietudes
y recomendaciones de los compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias, Nelson, por esas respuestas, compañeros y compañeras. Entendemos que quedan muchas cosas, porque es fruto, imagínense, de una discusión que viene desde el año 2012 y que esperamos poderla concluir en una primera instancia entre lunes y martes, pero obviamente que no será un tema terminado, obviamente que saldrá una propuesta de estatuto que irá a la negociación con el gobierno nacional en la comisión tripartita y necesariamente año a año en cada una de las asambleas federales será un tema de discusión y un tema que se tiene que ir retroalimentando en el transcurso del tiempo. Luchita y Ana. Gracias, profe Urita. Muchas gracias también al profe Nelson Javier. Excelente su exposición y por acompañarnos. Ahorita sigue, profe William, la explicación de tu unidad. Bueno. Entonces, compañeros y compañeras, no tengo la posibilidad de colocarles acá la unidad didáctica, pero bueno, la conocemos perfectamente. Primero, agradecerles el trabajo que han venido haciendo, solicitarles comodidamente que dediquen un tiempito, unas 4 o 6 horitas para que ustedes puedan mirar los documentos, documentos muy específicos, ya decíamos que están ahí, que están contemplados. Hemos dicho en el transcurso de este diplomado que si los maestros no conocemos los derechos, no estamos atentos a lo que está saliendo de la legislación y qué más que esta legislación, que es el reglamento de nuestra carrera docente, cómo lo debemos conocer desde la propuesta del 2012 hasta la propuesta del 2023, hasta lo que queda en el 2023. Es fundamental que cada uno de nosotros, cada uno de nosotras, podamos tener eso y podamos conocerlo, podamos discutirlo y podamos presentar propuestas frente a ello. Entonces, frente a esos documentos, pues el primer trabajo es que los podamos ojear, que los podamos leer, ya muchos lo han hecho. Y un segundo trabajito que queremos solicitarles muy comedidamente es que hagamos una presentación, ¿sí? Casi siempre la idea es que hagamos una presentación muy corta, unas filminas en Power, en Pressing, bueno, en lo que ustedes manejen, ¿cierto? En Word, bueno, en lo que sea, ¿cierto? Donde podamos expresar algunas situaciones frente a la estabilidad laboral, por ejemplo, sugerimos ese tema, ¿cierto? Frente a los ascensos y las reubicaciones, la evaluación, que expresemos lo que nosotros hemos venido planteando, lo que acaba de plantear Nelson, frente a lo que acaba de plantear Nelson, cuál es como nuestra discusión, y ojalá pues que sea fruto de la discusión entre ustedes. Hemos propuesto también en el foro, compañeros y compañeras, que ustedes nos hagan una referencia frente a cuáles son las acciones sindicales y políticas que debemos hacer para lograr ese nuevo estatuto docente. Recordando que el 2277 del año 79 fue fruto de muchas luchas, eso lo ganamos en la calle, ¿cierto? Tenemos un gobierno amigo, ¿cierto? Tenemos un gobierno amigo con el cual esperamos tener negociaciones mucho más abiertas, mucho más francas, ¿cierto? Mucho más en favor de la clase trabajadora, como lo ha venido expresando este gobierno, como lo ha venido expresando la ministra, ¿cierto? Pero eso no nos deja por fuera de que en el momento en que tengamos y que sea necesario salir a la calle a defender esta propuesta de estatuto, pues lo hagamos. Sabemos las circunstancias en que está el gobierno, específicamente en la parte financiera, pero también creemos que hay voluntad para que haya una negociación. Eso esperamos, siempre lo hemos esperado y sabemos que con el apoyo nuestro, este gobierno del cambio, este gobierno en que estamos, pues podemos crecer sindicalmente y podemos crecer también profesionalmente en este nuevo estatuto de la profesión docente. Entonces, compañeros, los invitamos a eso, los invitamos a que de manera muy puntual, sin dejar enfriar la situación, nos puedan responder esas tareitas, esa tarea y ese foro y la asistencia
para que de manera muy puntual podamos nosotros, los que estamos ahí haciendo el trabajito de acompañamiento con ustedes, lo más rápido posible, colocar las notas, colocar lo que está pendiente. A eso los invitamos y les agradecemos la puntualidad. Creo, Anita, no sé si está Vicente por ahí. Sí, señor. Aquí estoy. Hola, comandante, ¿cómo ha estado? Preguntarle, profe William, perdón, Sí. si el profe Nelson, como sabemos de su agenda también apretada, si de pronto, si nos quiere acompañar hasta el final, por supuesto, o si se quiere despedir, profe Nelson. Nelson, agradecerte la participación, agradecerte el trabajo realizado, Sí, todavía está en el sala. desarrollo que ha hecho. Lo veo ahí en sala, Bueno, pero que Nelson, sigamos entonces. bueno, sigamos. Entonces queremos darle la palabra a nuestro compañero director de escuela, a nuestro compañero Vicente Bryan, para que entonces nos dé las conclusiones y las opiniones frente a este tema tan importante, ya que es el tema que regula nuestra profesión y nuestra carrera. Compañero Vicente. Sí, compañero William, compañera Luzaida, compañera Ana María, compañeros del equipo de Escuela de Formación Sindical de nuestra querida FECODE, queridas y queridos compañeros de este diplomado virtual, un convenio de FECODE con nuestra Universidad Pedagógica Nacional. A todas y todos, nuestra gratitud por haber participado democráticamente en el día de ayer. También nuestra gratitud y admiración por el esfuerzo que han venido realizando para conectarse cada 8 días a analizar, discutir y aportar a los diferentes temas que hemos tratado. Y en ese orden de idea, y concretamente en lo que hoy nuestro ejecutivo, el compañero Nelson Alarcón, ha expuesto, nos lleva a que todos y todas sigamos en unidad, porque ha sido, es y será la unidad y la lucha que nos permitirá lograr un estatuto de la profesión docente donde verdaderamente se nos reconozcan nuestro profesionalismo, nuestra importancia como pedagogos que formamos las demás profesiones que existen en este planeta Tierra, donde la educación con calidad no sea un discurso sino una realidad, donde las reivindicaciones del magisterio en materia laboral, pensional, social, pedagógica, se esté a la par con otras profesiones y con otros países o estados del mundo. Ese estatuto será posible en la medida que nuestros líderes y lideresas de los 1,133 municipios del país en sus 32 departamentos le aportemos. Y aquí, compañeros, una gran reflexión. Este estatuto contendrá las generalidades, mas no algunos intereses individuales o particulares, no. Los estatutos en cualquier país del mundo siempre piensan en la generalidad de la profesión, en la generalidad de sus trabajadores, en la generalidad y el bienestar de la sociedad. Por ello, llamamos respetuosamente a todo el magisterio a que haga propuestas, presentemos iniciativas, pensando, repito, en el gremio, en la generalidad, en la sociedad,
porque es imposible en un estatuto darle gustos a X o Y persona individualmente. Ha dicho la compañera Isabel, ha dicho el compañero Nelson, han dicho las compañeras y compañeros que hicieron las preguntas, que participaron, que al magisterio nada se le ha dado. Todo ha sido producto de la unidad y la lucha. Ese estatuto lo lograremos en esa medida, compañeras y compañeros, con los aportes, con la disciplina, con esa participación incluyente, pluralista y democrática. Se requiere hoy más que nunca ese estatuto que verdaderamente dignifique nuestra profesión, nuestra labor. Un estatuto que esté acorde a las necesidades y a las exigencias de nuestra sociedad del siglo XXI. Un estatuto que elimine las barreras, las desigualdades, las injusticias y la discriminación. Un estatuto que permita garantías para todos aquellas y aquellos que ejercemos esta bella labor. Y en ese estatuto, y de acuerdo a las inquietudes y preguntas que se hicieron, así como los demás empleados pueden solicitar retiro temporal o licencias temporales para ejercer otros cargos. Asimismo, los docentes y directivos docentes también tenemos ese derecho a que en ese estatuto quede un capítulo, queden unos artículos donde diga que los docentes y directivos docentes podemos solicitar licencias no remuneradas para participar de la vida democrática y política social de este país, a elegir y ser elegidos. Y en ese estatuto aspiramos y esperamos lograrlo. Y es allí que en el trabajo que vamos a realizar esta semana, esperamos que los compañeros y compañeras también presenten esas sugerencias, esas alternativas, esas propuestas que le permitan a los compañeros y compañeras del Ejecutivo que hoy están negociando, queden allí. Y que las nuevas compañeras y compañeros que en el día de ayer fueron elegidos y elegidas, asuman también darle continuidad y mejorar lo que se debe mejorar y respetar lo que dejen allí los compañeros y compañeras que hoy van a pasar a la CUT y otros que van a regresar a la base, a los cargos que antes desempeñaron. Eso es importante, que en el proceso de empalme se deje absolutamente claro todo lo que hemos avanzado en esta negociación, no solamente el estatuto, sino de los otros puntos que ustedes conocen, se presentaron en nuestro pliego. Asimismo, compañeras y compañeros, ya estamos llegando al final de este diplomado. Reiteramos, en nombre del Comité Ejecutivo FECODE, en nombre de nuestra ejecutiva Isabel Olaya Cuero y este equipo de escuela, que sigamos multiplicando todos estos contenidos, todos estos aprendizajes, y que el nuevo Comité Ejecutivo siga dando continuidad al proceso de capacitación y actualización del magisterio, para que cada día tengamos un magisterio coherente y consecuente en las luchas gremiales, sociales, políticas y sindicales que la sociedad del siglo XXI nos exige y que espera que en la educación esté el desarrollo cultural, científico, económico y político de nuestro sufrido país
llamado Colombia. A ustedes, nuevamente, nuestro reconocimiento, nuestra admiración por haber permanecido y permanecer la próxima semana, que llegamos a la semana 16. Y lo más importante, que socialicen todo lo que han aprendido, que le aporten a nuestro querido gremio, a nuestra querida FECODE, esas iniciativas. A mis compañeros y compañeras del equipo de escuela, decirle, me siento feliz, orgulloso y honrado por contar no solamente con su amistad, sino con esos valiosos aportes que ustedes semana tras semana han hecho en bien de FECODE y en bien de nuestros colegas. Creo que un equipo mejor que ustedes sería imposible. A ustedes también mi felicitación y mi gratitud. Espero que el nuevo comité ejecutivo siga valorando y que ojalá los nuevos ejecutivos de las diferentes fuerzas tengan en cuenta a cada uno de ustedes, compañeros y compañeras, para darle continuidad a algo que es bueno y porque cada uno de ustedes y todos ustedes se lo merecen. Por hoy, dejo allí para que continúe nuestra compañera Ana María, nuestra compañera Luzaya y mi gran amigo William Barón con la finalización de este capítulo número 15. Los quiero mucho. Hasta la próxima semana, a la misma hora, el mismo canal. Chao, chao. Les habla el pequeño Vicente Brian Rivas.